Bueno, muy bien. Seguimos estudiando el libro de Proverbios y estamos en el tramo final, porque se acuerdan que nos propusimos a principio de mes, durante todo este mes, pensando también que es el mes de la Biblia, en leer juntos el libro de Proverbios, que es un libro que tiene 31 capítulos, así que nos queda esta última semana, los últimos capítulos, que son del libro del capítulo 25 al 31. Si alguno en el medio claudicó o se olvidó de leer algunos capítulos, no importa. Lo puede hacer ahora, lo puede hacer después de terminar el mes. Pero lo importante de todo esto es que más allá de lo que todos estos domingos hemos recibido desde acá adelante, aquellos que nos enseñaron algo acerca del libro de Proverbios, lo importante es lo que cada uno en la lectura el Señor le muestre, le enseñe en la intimidad con Dios de cada uno y le hable acerca del libro de Proverbios. Y yo elegí justamente un versículo para reflexionar juntos hoy del capítulo 27, uno de los capítulos que vamos a leer esta semana, ¿no? Y es un versículo que lo elegí porque nos habla un poco acerca de un concepto que muchas veces como iglesia insistimos en tratar de practicarlo, y que parte de ese concepto es un poco, por ejemplo, la modalidad que tenemos hoy de reunión. Hoy tenemos un culto diferente, como hemos hecho varias veces en el año, donde en vez de ser solo espectadores, ahí en las mesas, más allá de disfrutar de lo que puede pasar acá adelante, cada uno en las mesas puede, como decía Laura, tomar mate con amigos, con gente cercana, comer facturas, un bizcochito, tomar un café, dialogar. En definitiva, estar en comunión, ahí cerca, con los que somos parte de la familia de Dios, en las relaciones interpersonales. Y yo traje, antes de introducirme en el versículo, dos elementos para mostrar que son muy conocidos. Bueno, este es muy conocido, es un cuchillo, una cuchilla, ¿no? Que la mayoría sabe lo que es. Esto creo que sí, ¿saben todos lo que es esto? Una chaira. Muy bien, una chaira. Yo no soy experto en esto, así que antes de decir algo de estos elementos, pido disculpas y perdón a todos aquellos, que acá hay varios, que son grandes asadores, parrilleros, o si hay algún carnicero dentro de acá de este salón, le pido disculpas. Pero bueno, estos son dos elementos que fueron pensados con alguna utilidad, alguna función, fueron diseñados para algo, pero no por sí solos, ¿no? Es decir, el cuchillo sirve para cortar, pero, perdonen acá, pero si yo no hago esto con el cuchillo para mantener el filo del cuchillo, el cuchillo, si no está afilado, no sirve de nada, porque no corta. Bueno, y la chaira, si no la utilizo para afilar el cuchillo, bueno, tampoco me sirve, ¿no? No sé si puede servir lo que lo dice la Biblia, que la vara corrige, pero bueno, si no, es para, digamos, mantener el filo del cuchillo, ¿no? ¿Está bien? Así que bueno, el versículo que elegí para hoy es el Proverbio 27:17. Quizás alguno, cuando vio los elementos, se dio cuenta. Yo elegí esta versión, que es Reina Valera del 60. Es una versión antigua que hoy ya quizás tanto no se usa, pero ahora más adelante vamos a ver, hay dos términos de ahí que son muy importantes para entender bien el concepto de lo que nos transmite este proverbio. Y dice así: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Pero antes de meternos en estos dos términos, les leo otras dos versiones, como para tener también en un lenguaje más quizás cotidiano, entender lo que nos transmite este versículo. Uno es Reina Valera contemporánea, y dice: el hierro se pule con el hierro y el hombre se pule con el trato con su prójimo. Y Nueva Versión Internacional dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Cuando estos versículos hablan del hombre, hablan de todas las personas, ¿sí? De la humanidad. Cuando hablan del trato, hablan de justamente esto, de las relaciones interpersonales que tenemos unos con otros.
Así que vuelvo al de la versión Reina Valera del 60. Y ahí el primer término que quiero profundizar un poco es que dice que aguza, ¿no? Dice hierro con hierro se aguza. Las versiones que leímos dicen afilar o pulir, eso es como lo traducen. Pero cuando uno va al significado de la palabra aguzar, dice aguzar, despabilar, forzar el entendimiento o algunos de los sentidos para prestar más atención o hacernos más perspicaces. Es decir, que cuando leemos el significado de este término, nos hace o nos transmite como un término de mejorar, de ser mejores, ¿no? El otro término que quiero resaltar de este versículo es el que dice rostro. Porque este mismo término que se usa en este proverbio, rostro o semblante, también aparece en la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 4. Ahí en el capítulo 4 lo que nos cuenta la Biblia es que Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Nos dice también que Abel se dedicó a ser pastor de ovejas y Caín se dedicó al cultivo de la tierra. Y que en cierto momento ambos, de sus trabajos, de sus oficios, de esto a lo que se dedicaban, llevaron una ofrenda a Dios. No, entonces ahí vamos a leer 3 versículos del 4 al 7 de Génesis, pero no para detenernos en la historia que nos narra, sino para prestar atención a este término. Dice, el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Bueno, demudó significa se transformó, se transfiguró, cambió repentinamente. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Nos detenemos en el término semblante. ¿Por qué? Porque acá lo que nos muestra este pasaje es que en el semblante, en el rostro o en la cara de uno, lo que aparece o refleja lo que sucede en nuestro interior. Dice el pasaje que Caín se enojó mucho y que eso hizo que se transformara su semblante. Bueno, por ejemplo, ahí en Proverbios la Biblia habla de este concepto, ¿no? Entonces, ahí en el mismo capítulo 27, del versículo 17 que estamos viendo hoy, el 19, 2 versículos más, dice, como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Y unos capítulos atrás, en el mismo libro de Proverbios, el capítulo 15, versículo 13, dice, el corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. Con lo cual, podríamos decir que generalmente, no voy a decir siempre, porque muchos tenemos o tienen la capacidad de muchas veces poner lo que decimos como la cara de póker y no demostrar lo que sucede en el interior. Pero en general podemos decir que nuestro semblante refleja lo que nos pasa en nuestro interior, como a Caín. Es decir, si yo estoy contento por algo, estoy alegre, mi rostro lo va a reflejar. Carmen contaba su testimonio y a lo último veíamos su emoción en el rostro, hasta que se le ponían, me pareció que los ojos brillosos a punto de llorar de esa emoción, de esa alegría por lo que el Señor obró en su vida. Probablemente si pasamos una situación de dolor, tendríamos por ahí unos gestos como más duros, más caídos, los ojos en vez de bien abiertos, más cerrados, hasta por ahí se nos escaparía alguna lágrima, pero de tristeza, porque el semblante refleja generalmente lo que sucede en nuestro corazón. Entonces, si pensamos en este versículo, el 17 del 27, lo que nos transmite, o una de las enseñanzas que nos dice, es que yo en mi trato con los demás, si estoy cerca de una persona que su semblante refleja que en su interior quizás está pasando un tiempo de dolor, yo tengo la posibilidad y la capacidad de, con mi trato hacia esa persona, afectar su vida. Hasta tengo la posibilidad de cambiar, o que esa persona, ese dolor, si está pasando dolor,
puedo alivianar su dolor. O al revés, si esa persona está alegre o contenta, yo con mi trato o mi trato hacia esa persona puede ser que me regocije con ella, que me alegre en su alegría, que disfrute de lo que esa persona disfruta. Y así podemos enumerar distintas situaciones. Quizás si vemos a alguien en su semblante que está preocupado, angustiado, nervioso por algo, yo tengo la posibilidad y la capacidad, hasta podríamos decir como el poder de mi trato hacia esa persona, acompañar esa situación y hasta cambiar esa situación. Quizás aún en medio de esa situación de preocupación o de nerviosismo, con mi trato transmitirle paz y que pueda estar en paz. Entonces, rápidamente, pensando en esto que nos dice este versículo, 3 principios que podemos aprender. El primero es principio de cercanía. Dios espera que vivamos en comunidad construyendo relaciones crecientes con los demás. ¿Por qué principio de cercanía? Porque, bueno, obviamente, como este simple ejemplo de que también nos habla el versículo de hierro con hierro, si yo estas dos cosas, ¿no?, materiales, los tengo separados o aislados y no los combino, no cumplen la función para la cual fueron diseñados o pensados. Los tengo que unir, combinar, complementar. Y este principio de cercanía, pensando en nosotros, es lo mismo. Yo por ahí, a los que están sentados bien atrás, yo no veo qué refleja su rostro, su semblante, si pensáramos en esta idea. No puedo saber qué es lo que le pasa, porque está lejos, porque está allá y no estoy cerca, no lo puedo ver. Y aún si no lo viera en el semblante, si le hablo desde acá, gracias a Dios tengo el micrófono, pero si lo hablara, no me escucharía, no podría conocer, no me podría contar esa persona qué es lo que sucede en su interior. Necesitamos estar cerca. Por eso también muchas veces de acá insistimos en que seamos parte de un grupo. Carmen en su testimonio dijo, doy gracias especialmente al grupo de mujeres en su compañía, que en todo el proceso que ella vivió de dolor y de lucha, estuvo a su lado, oraron por ella, la contuvieron, la abrazaron, la acompañaron. El principio de cercanía. Necesitamos ser parte de un grupo pequeño. No importa cuál grupo. No hace falta que sea una célula. Cuando estudiamos a principio de año el Sermón del Monte, ¿se acuerdan cuál fue uno de los propósitos o el propósito de estudiar juntos el Sermón del Monte? Dijimos, estúdienlos en sus grupos. Y el que no tiene un grupo, aproveche que el Sermón del Monte y dígale a 2, 3, 4 amigos conocidos, che, juntémonos en la semana a tomar un café y hablar de lo que nos hablaron el domingo y aprender juntos. Vos podés crear tu propio grupo de cercanía. También, ¿por qué cercanía? Porque cuando estoy cerca de alguien, eso genera confianza e intimidad. Los que formamos parte de algún grupo pequeño, llámese como se llame ese grupo, el tiempo hace eso, que uno entre en confianza e intimidad. Y esa confianza e intimidad lo que permite, ¿qué es? Que yo pueda desnudar mi corazón. Que me vean tal cual soy, no solo tal cual soy con mis defectos, con mis debilidades, con mis fortalezas, sino que me vean qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que me está pasando, qué situación me carga o me alegra. El segundo principio de beneficio mutuo. Ser usados por Dios para ayudar e impactar la vida de otros. El versículo habla hierro con hierro y el hombre con el hombre. Es decir, no es algo de uno solo, no es en una única dirección o en un único sentido. No es que lo tengo que hacer, por ejemplo, yo solo. Los demás también lo tienen que hacer. Es un ida y vuelta. Esto es algo de todos para que sea un beneficio para todos. Para que como cuando pensábamos en la definición de abusar, podamos crecer, que es lo que espera Dios, y podamos ser mejores. Y lo podemos hacer cuando
nos tratamos en ese trato y en las relaciones de unos con otros. Y por último, el principio de elección. Todos sabemos muy bien que el Señor nos dio el libre albedrío. ¿Eso qué es? Que bueno, tenemos la posibilidad de elegir en nuestra vida qué pasos dar, qué decisiones tomar, para dónde ir, para dónde no ir. Esto también es una decisión. Es una enseñanza del Señor, un consejo, pero uno tiene que tomar la decisión de decir, quiero acercarme, quiero beneficiar a alguien, quiero hacer crecer a alguien, quiero a que alguien sea mejor, que esté mejor, o alegrarme con él. Vamos a ver 2 minutos de un videito antes, después para compartir un tiempo ahí lindo en las mesas. Es un video de una serie de Netflix. Es una serie que se llama, por ahí algunos la vio, Vivir 100 años. Nosotros la vimos con mi esposa, con Pau, en estas últimas 2 semanas. En realidad es un documental. Bueno, el documental es de un hombre que trabajaba en National Geographic y en cierto momento sintió la inquietud de investigar por qué en algunos lugares del mundo, o por qué en el mundo había gente longeva estamos hablando que vivía muchos años, 90 o más de 100, y con calidad de vida. Entonces lo primero que hizo fue identificar en el mundo cuáles eran esas ciudades, esos pueblos, donde había mayor cantidad de gente longeva, le llamó zonas azules, después visitó esos lugares y en cada lugar investigó con estas personas cuáles eran sus comportamientos, sus hábitos, sus costumbres durante su vida, qué hacían que esas cosas o esos hábitos favorecían su longevidad y su calidad de vida. Bueno, los 2 minutos están de cuando este hombre visitó Okinawa, que es una ciudad en Japón. Bueno, lo vemos y después hacemos una conclusión. Showa 58年に私が仕事辞めてから畑お家面白くない。だからみんなのお家回って1000円も愛しようって言ってから。Descubrí que hay grupos de personas llamadas Moais. La Moai es un círculo social comprometido de personas que se unen juntando su dinero y ayudándose en tiempos de penuria. 仲間が夜トイレ行くって言って転んで今入院してるんだけど、この人もこのMoaiで助かってるし、また皆さんからまたお見舞いもらってあげたりして。 A primera vista, un Moai es simplemente un acuerdo financiero, pero creo que los beneficios van más allá. Me pregunto si pertenecer a un Moai las ha ayudado a llegar a los 90 con vitalidad. みんな仲良くしたよ。歌習ったり踊り習ったり集まっておしゃべりするのが長生きの秘訣なんだ。 Es el secreto. Y pensarás, qué gran secreto, en que ayuda a salir con otras personas. Bueno, en Estados Unidos tenemos una epidemia de soledad. Una población cada vez más sola, cada vez más aislada y cada vez más necesitada de conexión humana. Descubrimos que en Estados Unidos esa soledad puede costar 15 años de esperanza de vida. Piénsalo, 15 años. No hay ninguna píldora, ningún suplemento, ningún supermedicamento que pueda darnos ni de lejos 15 años. Pero aquí en Okinawa lo logran simplemente teniendo amigos, comprometiéndose con ellos y pasando tiempo con ellos todos los días.
Bueno, lo primero que aclaro es que no quiero que nadie se vaya hoy de la iglesia y después diga, en la iglesia me dijeron que si me junto en un grupo pequeño voy a vivir 15 años más. No, eso no lo podemos garantizar. Pero bueno, lo otro que me llamó poderosamente la atención a mí y a mi esposa cuando veíamos esto, obviamente en cada lugar que fue este hombre encontró 4 o 5 hábitos que coincidían, ¿no? Como por ejemplo uno era la alimentación, pero otro era este. Depende de la cultura, tenían distintas formas de juntarse en grupos así pequeños que se ayudaban, como vieron, en todas las áreas. También estaba lo material. Pero nos llamó poderosamente la atención porque decíamos, qué increíble que no conocemos a este hombre, no sabemos si es un hombre que es cristiano, que cree en Dios, pero que la gente en el mundo investiga y termina descubriendo principios y verdades que ya estaban en la Biblia. Porque esto que muestra acá y que él descubrió en ese lugar o en distintos lugares del mundo, que algo que es muy importante para el ser humano, que es encontrar un grupo, ellos le decían Moai, ¿no? Un grupo social donde se juntan a cantar, a bailar, a charlar, a conversar, a pasar tiempo juntos y a sostenerse en tiempos de dificultad. Pero es una decisión, porque la primera persona que habló, en un momento ella decidió hacer eso, abrir y armar un grupo con ese objetivo, que era el último principio, que es una decisión. Así que este versículo de Proverbios de hoy nos llama, tiene otras enseñanzas, pero una de sus enseñanzas es esto, que podamos tener cercanía, que la cercanía nos sirva para que la gente sepa qué hay en nuestro corazón, qué nos pasa en nuestra vida, los cercanos. Para que eso también motive a que en un ida y vuelta podamos con nuestro trato del uno hacia el otro mejorar, crecer, que es lo que Dios espera, y que podamos tomar la decisión de hacerlo. ¿Está bien? Vamos a tener un tiempo para compartir ahí en las mesas, para seguir disfrutando del café, de otra ronda de café, de mate, de más facturas, y tratando de poner en práctica un poco lo que dice este versículo. ¿Cómo? Bueno, que tengamos un tiempo para que podamos, no sé si van a llegar todos, pero contar ahí en la mesa cómo vinimos, cómo estamos o qué nos pasa. En esto de que con el trato nos podamos ayudar o acompañar. Y no hace falta porque cuando pensamos en compartir, lo primero que nos viene a la mente es, bueno, ¿qué carga tengo para compartir, para que oren por mí? Que está muy bien. Pero también tenemos que compartir, como el testimonio que escuchamos hoy, las alegrías. ¿Dónde vemos al Señor en nuestra vida? Capaz que puede ser algo simple que nos pasó en la semana, con algo con una persona, con una experiencia, con una lectura. Entonces, obviamente que si en las mesas hay alguien que está pasando por una situación que le es una carga, compartámoslo. Pero también compartamos alegrías, para alegrarnos juntos y para adorar al Señor. Por eso, como hicimos por el testimonio de Carmen. Y después les vamos a dar 15 o 20 minutos, así que en algún momento terminen ese momento orando. Ahí unos por otros, o al menos que uno pueda orar por lo que compartieron. ¿Está bien? Proverbios 27, 17. Bueno, manos a la obra.